En el video anterior aprendimos cómo funciona el if y sus variantes para tomar decisiones. En esta ocasión aprenderemos dos comandos muy útiles para un código que se repita una y otra vez. En programación, un bucle es un pedazo de código que se repite hasta que nosotros le demos un límite. Primero con el while, escribimos el comando para después, como en el if, escribimos una condición y dos puntos. El comando primero va a evaluar la condición que le demos. Si esta condición se cumple, el comando lo ejecutará la parte del código que le asignemos. Y al terminar de ejecutar, va a regresar a evaluar la misma condición. Si se cumple, va a repetir, va a volver a ejecutar el código así una y otra vez hasta que la condición deje de cumplirse. Vamos con un ejemplo sencillo. Vamos a hacer que el programa se repita hasta que la variable tenga el número 10. Entramos a Python y declaramos una variable. Esta variable va a tener el número 0. Ponemos el while y como condición le decimos que el bucle se repetirá siempre que la variable sea diferente a 10. Dentro del while imprimimos la variable. Y para evitar que el bucle sea infinito, hacemos que el número de la variable se le sume 1 cada vez que el bucle se repita. Y afuera del while imprimiremos adiós para mostrar cómo funciona. Como al iniciar la variable tiene el número 0 y la condición es que la variable no sea igual a 10, entonces se cumple. Imprime el 0 y la variable se le suma 1. Ahora, como es 1, sigue cumpliendo la condición, por lo que el código se repite, vuelve a imprimir y se le vuelve a sumar 1. Así hasta que llega a 10. Cuando llega a 10 la condición deja de cumplirse, por lo que se sale del bucle. Vamos con otro ejemplo. Vamos a hacer un programa que te pida varios números. Si uno de esos números llega a ser 0 o llega a ser negativo, te regresará la suma de todos los números que te dio anteriormente. Primero vamos a pedir un dato y hacerlo entero para compararlo en el while. Dentro del while una variable donde se sumará el total de todos los números. Y pediremos otro dato dentro del bucle con la misma variable del inicio. Y al final, fuera del bucle, imprimiremos la variable que contiene la suma. Evaluemos el código. Primero pedimos el dato. La comparación dice que el bucle se repetirá siempre y cuando el número sea mayor a 0. Pongamos un ejemplo, un 2. Entramos al bucle y dentro de ese mismo dato se suma una variable. Ahora pedimos otro dato con la misma variable, ya que es la variable con la que se usa la condición. Ahora le damos un 5. Este cumple la condición, por lo que se repite otra vez el código. Se sumará el 2 y pedirá otro dato. Si le damos 0, la condición deja de cumplirse, por lo que termina el bucle y nos da el resultado final. Por otro lado, el ciclo for es diferente. A este le declararemos una variable exclusiva solo para este bucle, y dentro de esa variable se le dará una lista. El ciclo ejecutará el código por cada elemento de la lista hasta que los elementos terminen. Lo explicaremos mejor con un ejemplo. Utilizaremos el comando for, luego el nombre de una variable, puede ser cualquiera, después ponemos in y abriremos los corchetes. Dentro de estos corchetes pondremos la lista que va a tener el for, de lo que nosotros querramos. Por ejemplo, vamos a escribir una lista de frutas. Entre comillas, escribiremos mango, kiwi y uva, y dentro del for imprimiremos la variable que le dimos. Este bucle actúa muy diferente. El for, por cada dato de la lista, repetirá el código. Como le pusimos 3 datos, el for repetirá 3 veces el mismo código. Primero pasará por el primer dato que pusimos en la lista, o sea el mango. En la segunda repetición pasará por el kiwi y en la última por la uva. Cuando pasa por un dato, asigna ese mismo dato a la variable que le dimos. Por ejemplo, al inicio cuando pasa por el mango, le da el dato mango a su variable. Al volver a repetir pasará por el siguiente dato, que sería kiwi. Ese mismo dato se lo da a su variable y lo podremos imprimir. Y en la tercera vuelta, en la tercera repetición, pasará por el dato uva. También se puede con palabras, ya que las palabras son prácticamente una lista de letras. Si cambiamos esta lista por solamente una palabra, entre comillas, el for pasará por cada letra que tenga la palabra. Y también, obviamente, con números, utilizando el comando range. Este comando, dependiendo de cuántos datos le demos, va a actuar diferente. Por ejemplo, si le ponemos solamente un número, como 7, el comando hará una lista que terminará antes de llegar al 7, empezando desde el 0 hasta el 6. Si le ponemos dos números, le indicaremos en qué número iniciaremos y el número que es su límite. Por ejemplo, si le ponemos 2,8, nos dará una lista entre el 2 hasta el 7. Y por último, si tenemos 3 datos, primero le diremos en qué número empieza, después en cuál número es el límite y por último a qué paso va a ir. En las anteriores tenías un paso de 1, por lo que sumaba en uno hasta llegar al límite. Pero si le cambiamos el número, por ejemplo a 2, irá a ese paso, sumará de 2 en 2
hasta antes de llegar a su límite. Con los 3 datos podemos tener un orden descendente, gracias al paso. Si ponemos un número grande de inicio y uno más pequeño de límite y le ponemos un paso negativo, el for podrá ir de arriba hacia abajo. El while lo utilizaremos más cuando no sepamos la cantidad de vueltas que va a necesitar el programa para cumplir su objetivo, mientras que el for se usa cuando sabes cuántas vueltas va a dar o cuando tengas una lista que le indica al programa la cantidad de vueltas. Realicemos un ejemplo con el while. Con el for nos falta ver un tema más para que ocupemos todo su potencial, por lo que ahorita haremos un ejemplo bastante sencillo. Primero con el while. Vamos a hacer un bucle que termine solamente si el usuario nos da una contraseña correcta. Primero vamos a crear la variable contraseña, vamos a hacer que esta tenga un valor vacío y dentro del while vamos a decir que el bucle se va a repetir una y otra vez siempre que la variable contraseña sea diferente a la contraseña que nosotros pongamos. Si la condición se cumple pedirá que escribamos otra contraseña, pero si no se cumple saldrá del while y nos imprimirá la frase contraseña correcta. Con el for vamos a hacer que el programa nos imprima todas las tablas de multiplicar, desde la del 1 hasta la del 10. Para esto vamos a utilizar lo que son los for anidados, o sea, un for dentro de otro for. Como vamos a hacer que se impriman las tablas desde el 1 hasta el 10, vamos a hacer que en ambos for tengan ese mismo rango. Después, dentro del segundo for, imprimiremos ambas variables con una X para representar la multiplicación. Y como el resultado de la multiplicación no se va a usar para nada más que imprimirse, vamos a multiplicarlos dentro del propio print. En ambos tenemos el rango de 1 al 10. Cuando el primer for entra, tiene su variable en valor de 1. Después entra su código, entra el for y también le da a su variable el valor de 1. Como ambos valores tienen 1, al multiplicar va a ser el resultado 1. Termina el código y vuelve a repetir. Ahora el valor de la segunda variable cambia a 2. Hacemos la multiplicación y regresa. Ahora cambia el valor a 3. Cuando llegue a 10 terminará su rango, por lo que va a salir del segundo for y va a regresar al primero. Como en el primero teníamos el valor de 1, repite. Ahora cambiará al número 2. Vuelve a entrar al for que tiene dentro y va a hacer lo mismo. Va a empezar con el 1 hasta el 10. Sale y ahora cambia su valor a 3. Vuelve a repetir. Así hasta que el primer for llegue al número 10. Como dice su rango, terminará el bucle y terminará el código. Te dejo unos cuantos problemas para que los resuelvas por ti mismo. En el siguiente video te enseñaré un tema que complementa mucho a los bucles, especialmente al bucle for, así que te veo ahí.